cerca de algún río. Por Marina Gago. Vivo en una pequeña isla, la casa está rodeada de árboles y arbustos que cubren la tierra hasta llegar al río. Desde que nací aprendí de las contradicciones de un ambiente difícil, del clima y de los animales, pero sobre todo aprendí del río. Esa huella que se deja caer implacable e insensible, que marca el ritmo a todo lo demás, un compás incesante. Tenía unos 7 años cuando encontré sobre las maderas del muelle a mi tortuga muerta y cubierta de insectos. Miré la escena por un rato mientras tocaba con un palo esa masa en movimiento con el terror de que subieran por mi mano y continuaran con mi cuerpo. Podía observar que la naturaleza avanzaba sin parar, lo veía todo el tiempo, era una cuestión de necesidad. Mucho tiempo después aprendí la diferencia entre necesitar y querer. Algunas personas simplemente quieren como si necesitaran. Mi padre era pescador, pescaba con mosca, se metía en el río enfundado en un traje impermeable que lo cubría hasta un poco más arriba de la cintura. Se iba en las mañanas y en las tardes, silbando por el camino entre los árboles. Solía imaginar que un día no volvería, que se quedaría dormido sobre las hojas secas del bosque y que el otoño lo cubriría embalsamando su recuerdo en mi memoria, como un cuadro pintado para siempre. Hasta que un día no volvió. Ahora, no sé si confío en el viento. Dudo de la sombra que me indicaba el paso de las horas. Le temo al ruido de la noche tanto como al silencio que rodea a la luna. Es que las cosas han cambiado tanto, creo que aún no me adapto, estoy en medio de dos existencias y a lo que más le temo es a no sentir el sol sobre mi piel. Hace días que no salgo. Olvidé el sonido de la puerta al abrirse, a veces lo sueño. Nunca encontraron su cuerpo. La primera vez que escuché su voz en mi mente pensé que alguna vena se había roto en mi cerebro y que se derramaba en forma de palabras. Instintivamente me apreté la cabeza con ambas manos y corrí al espejo de la pieza, imaginé mis ojos inyectados en sangre. Ya no me asusta, su voz y la mía se confunden en un eco de tonos que se pierden. Ni siquiera entiendo de qué hablan. Juancito dejó otra bolsa con provisiones en mi puerta. Desde que se fue que vuelve, pero no me dejó ver. Abro la ventana, mierda, creo que los huevos se pudrieron, y algún animal estuvo husmeando, saco los caramelos y lo demás lo dejo. Ya no intento mirarme en el espejo, no puedo atrapar la imagen. Hace una semana que está cubierto por una sábana, debajo de ella mi cuerpo espera. Imagino que la muerte es eso, separarse de la imagen para siempre y pensarla desde otro lugar. Sonrío porque Juancito compró los caramelos que me gustan, me alegra que alguien sepa quién soy. Enterramos en una especie de ritual la última caña que usó y que nos devolvió el río junto a una foto de los tres. Hace unos días tuve que desenterrar la foto, las imágenes me llamaban exigiendo una bocanada de aire. Me enrosqué en una sábana, me calcé las botas y no paré hasta encontrar el lugar, no fue difícil, podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Abrí la lata y saqué la foto que se encontraba muy bien conservada, no sé por qué creí que iba a desenterrar un cadáver. Puse en su lugar una foto de él con mamá, ella nunca soportó la vida en la isla y fue la primera en irse a la ciudad. De regreso a casa eché una mirada al río, ¿cuál habrá sido el último reflejo de mi padre? Pensé, y los recordé a los dos y me di cuenta de lo mucho que la extrañaba. A mamá le gustaba cantar mientras cocinaba o limpiaba. Aún el olor de ciertas comidas o perfumes me llevan directo a su voz, sobre todo las noches en que la atmósfera es pesada y parece faltar el aire. Su ansiedad por salir de la casa no le hacía desentonar ni una sola nota, cantaba hasta que terminaba sus tareas, agarraba su cartera y se iba. Yo amaba despertar y salir de la casa corriendo en camisón y con las botas de lluvia, por las mañanas el sol comenzaba a calentar pero todo alrededor seguía empapado de un rocío helado. Jugar en la entrada mientras la veía tomar su café, era el mundo al que siempre quería regresar. A papá lo recuerdo cuando entraba a la casa por las tardes, con su ropa impermeable y su camisa a cuadros, oliendo a barro, cerraba la puerta con el pie derecho aún con toda la carga a cuestas y sin dejar ni uno solo de sus bolsos se asomaba a la ventana para mirar eso que lo había soltado por un instante. Guardé la foto de papá, Juancito y yo dentro del último cuaderno del primario, último año que hice del colegio. Papá decía que no era necesario seguir con el estudio y que debía quedarme en casa, mientras Juancito se ocupaba de trabajar para traer algo de plata.
Papá tenía pasta de jefe. Del colegio me gustaban el frío de los bancos de madera y el olor a los libros siempre húmedos de la biblioteca. No podía sentirme parte, aunque mis maestras y sobre todo el profesor de música ayudaron bastante, trataban de mostrarme mis semejanzas con el resto. Yo solo veía diferencias que me atormentaban y quería salir corriendo la mayor parte del tiempo. Con mamá no podía contar demasiado, era como el canto de los pájaros por la mañana, oírla me hacía sentir segura, pero su mente también era como un pájaro que siempre se está yendo. Hace un par de días recibí un mensaje de ella, se deslizó por debajo de la puerta en algo parecido a una carta. Ya no me funciona el teléfono. Dice que viene de visita la semana próxima. Hace años que no nos vemos. No sé por qué supone que estoy acá todavía. Juancito se fue hace un par de años, cuando cumplimos los 18. 2 años después de la desaparición de papá. Mamá se fue 5 años antes. 2 años después de que se fuera mamá, conocimos a Gloria. Era una tarde de esas en que los colores claros parecían más intensos, todo brillaba, todo deslumbraba como una pintura que se desliza hacia el blanco. Yo me encontraba lavando la ropa al costado de la casa y ella apareció espantándose a los mosquitos de la cara, gesto propio de la gente que no es de la zona. Me causó gracia cómo caminaba mientras sus tacos se hundían en el barro. Era una mujer rubia de unos 40 años, delgada, con una sonrisa roja y un pañuelo en la cabeza. Gloria era asistente social y la enviaban del municipio. Decía querer conocer las razones por las que unos niños de 13 años no concurrían al colegio. Ante mi ignorancia acerca de la situación, decidió esperar a papá. Nos quedamos en silencio alrededor de 2 horas. Ella se sobresaltó un par de veces por el ruido que hacían los pájaros al saltar de un árbol a otro. Yo la estudiaba interesada en sus modales de señora, no coincidían con la invención de mi mente. ¿Ser mujer era algo como ella o era algo como yo? Observarla sentada, tan prolija y un poco tensa me recordó mi último año de escuela. Me había notado en el coro del colegio, tenía entre 11 y 12 años y pocos deseos de volver a casa. Mamá ya no estaba y si llegaba temprano no solo debía preparar las cosas de papá para la pesca sino que muchas veces tenía que acompañarlo. Supongo que por haber salido en algo a ella se me daba bien el canto, y para mí era como pisar descalza la hierba que se junta a orillas del río, pero sin temer a lo que allí pudiera encontrar. Todo el mundo sabe que el río es peligroso donde menos lo parece, ahí donde las aguas son más tranquilas pueden existir corrientes que nos traicionan y nos succionan hacia el fondo. Por eso dejé de meterme en el río, no quería que me traicionara. Pero cuando cantaba podía hundirme hacia lugares oscuros sin el temor de ser absorbida por las sombras de la decepción y del terror. Y fue interesado por mis habilidades musicales que el maestro citó a mis padres al colegio, desconociendo la incipiente huida de mamá. Nunca entregué esa nota y ya no canto en voz alta, porque sola sí que me da miedo. Gloria lo miraba entre los rayos del sol que la cegaban. Me pareció que mi padre se movía a propósito riéndose de sus maniobras para hundir sus ojos en la sombra y poder verlo. Mientras tanto él la estudiaba como se estudia el río para lanzar una línea, como se analiza el suelo fangoso antes de dar un paso. Finalmente ella se levantó y le tendió la mano. Cuando me saludó al irse estaba sonrojada y tímida, me pareció una mujer con muchas cosas por hacer, con una vida llena de actividades importantes. Nada iba a quedar de todo eso pasados unos meses. Recuerdo haber pensado si sería el agua del río. Comenzó quedándose un par de días, hasta que no se fue. Mi hermano y yo no regresamos nunca al colegio. Lo bueno fue que ella lo acompañaba al río, y yo me quité un pez gordo de encima. Cada tanto Gloria viajaba a la ciudad por unos días y volvía. Parecía moverse como los árboles en la tormenta. Con Juancito pasamos esas tardes jugando al ajedrez y a los dados, hasta que comenzó a salir con sus amigos y yo me conformaba con sentarme en la entrada a ver los cambios casi imperceptibles de las flores, cantando en voz baja, sin superar el sonido del viento o el lejano movimiento de las olas que producían algunos botes pequeños. Envuelta en el arrullo de mi propia voz, en ese mundo donde todo es lo mismo y no hay un lugar a donde ir, podía permanecer por horas. Todo era tranquilidad y una paz estacionaria, como el río cuando no es llamado por la pendiente o provocado por el viento. Hasta aquel día.
hasta ese día en que se apoderó de mí la fuerza del peor de los vientos de agosto, y la del río furioso de septiembre, y todos los pájaros cantaron a la vez en mi cabeza, y salieron de mí alaridos tan agudos que volaron las copas de los árboles, mientras las cosas se pegaban a mis manos como ventosas para arrojarse hacia algún lugar más allá de la vista. Las sillas rebotaban contra las paredes y las ventanas, rompí una puerta no recuerdo de qué forma, y agujereé las cortinas con un tenedor que encontré en la mesa, despegué una alfombra, perforé el mosquitero y las yemas de mis dedos al hacerlo, quité la tapa del horno y con el palo de la escoba trituré todos los adornos que encontré, desgarré, mordí y destrocé todo aquello que estaba a mi alcance al escuchar las palabras de Gloria. Mi padre no estaba, llegó al oír el ruido, el estruendo de los muebles golpeándose entre sí. Gloria estaba agazapada entre la cocina y la heladera, tapándose la cabeza con ambos brazos. Mi mente giraba loca y la sangre chorreaba de mis manos. Yo existía por él y para él, ese era el orden del río y de la naturaleza toda, estaba avalado por mi madre y por el canto de los pájaros, por el roce de la hierba cómplice, por el aliento mezclado de alcohol y de rocío, por la bruma de la costa y por el ritmo de las olas, por los grillos que veía desde el suelo, y la copa de los árboles que se asomaban detrás de él, por el espacio de cielo sobre su cabeza y las nubes con formas que me llevaban tan lejos y los pastos que se pegaban a mi ropa como abrojos y me acompañaban a todos lados, por la abeja que me zumbó en el oído la primera tarde que sucedió y no dejó de zumbar hasta que todo terminó. Esas líneas pintadas en su cuerpo de abeja, las rayas que se sucedían unas tras otras infinitas y yo viéndola volar sentí que me acompañó hasta que me fui corriendo, imitando su vuelo, intentando emitir un sonido parecido. El posible canto de una abeja de infinitos colores cuyo aguijón me hundía en la carne y moría para siempre. Gloria continuaba acurrucada protegiéndose la panza con las piernas dobladas y las rodillas apretadas al cuerpo. Le grité con toda la voz del mundo, con el derecho de mis 16 años al lado de mi padre, con la autoridad de la tierra de la casa de mi madre quien me dejó en su lugar. Mi padre entró y me agarró por ambos brazos escuchando mis reproches de mujer despechada y traicionada. Gloria salió corriendo y al ver que papá la seguía le tiró un par de ramas que encontró en el piso al grito de «Monstruo, no te acerques a mi hijo». Así fue como Gloria desapareció de nuestras vidas, agitando los brazos como cuando la vi llegar. La isla no es un lugar fácil para vivir, pensé mientras la miraba alejarse. Papá corría detrás estirando los brazos y gritando su nombre, daba la sensación de querer alcanzarla, pero a mí no me engañaba, la dejó ir, y cuando el camino se abría en dos, ella tomó para el lado del muelle y él tomó para el otro. Me quedé parada junto a la puerta mientras el sol bajaba. Aún recuerdo el calor sobre mi cuerpo hasta desaparecer en el horizonte. La brisa comenzó a moverme el pelo y a mecer las plantas. Varios grillos se pegaron a la pared y mi corazón retomó su ritmo normal, y mi mente se adormeció en una especie de interrogación suspendida en el tiempo. Papá volvió en la mañana con las primeras luces, se quedó parado a unos metros de la casa cuando me vio junto a la puerta. Nos miramos por unos segundos con una sinceridad tan brutal que sentí desvestidas a las plantas y casi oí las cortezas de los árboles abrirse y caer alrededor, mientras los sonidos de la noche se apagaban y la tierra se resquebrajaba absorbiendo la humedad del amanecer, con la resignación y la vergüenza de quien toma lo que puede en un momento de necesidad. Ahí donde la humanidad se pierde. Vi el fondo de la grieta más oscura en sus ojos reflejando una luna que ya no estaba, aullando desde algún vértice interior que se revelaba a mi mirada de desprecio. Como sentir decepción desde la más profunda decepción, como decirle, ni como eso me respetas, era la imagen de la traición más absoluta. Me arrastré hacia adentro y me desplomé en el sillón con el peso de varias vidas sobre mí. Él pasó por mi lado, agarró sus cosas para pescar junto con la caña que por milagro había sobrevivido al ataque, y salió por el camino como tantas otras veces. Nada en su andar podía sugerir un motivo distinto, el mismo paso, el mismo silbido, el mismo río. Juancito volvió casi al mediodía, yo estaba despierta sobre el sillón en el que había caído. Lo miré con infinita gratitud por haber regresado. No hablamos mucho sobre lo que sucedió. Arregló todo lo que pudo, mirándome de reojo con la sensibilidad de quien sabe que más preguntas solo agregarán más sufrimiento. Pasaron los días y papá no volvía.
Yo había imaginado su regreso, que hacía las valijas para irse, no iba a quedarse, no después de la mirada que cruzamos el último día, ese día en que lo comprendí y me sentí su víctima por primera vez. Juancito avisó a la policía de la isla y se organizó una búsqueda. A la policía no le gustaba mi aspecto, mucho menos mis respuestas ni mi tono de voz, ni que cantara bajito cuando se alejaban, y me observaban con cierta desconfianza, pero lo único que veían era una pobre adolescente débil y rara. 2 meses después apareció la caña flotando en la orilla, se suspendió la búsqueda y se lo dio por muerto. Le siguieron las voces, los miedos, y el llamado del río. Mamá está golpeando a mi puerta, puedo ver su figura en el trasluz de la ventana. Nunca hubiera imaginado que la reconocería tan fácilmente. Una de las cosas que me enseñó el río fue que nunca confíe en una persona que se mantiene siempre igual, pero tampoco yo he cambiado. Nos abrazamos y nos sentamos juntas en el sillón, solo verla me hace entenderlo todo, ella nunca nos hubiera abandonado. Le pregunto si sufrió cuando sucedió, presiento por su sonrisa que lo ha olvidado y que solo le interesa mirarme. Yo no pude hacer otra cosa, le digo, su voz en mi cabeza me parecía un mal presagio y tuve miedo a que regresara. Le conté del río, que no teníamos secretos, que me fui deslizando hacia ser lo que soy, que solo cuando dejé de sentir el zumbido a mi alrededor me sentí segura. Se ríe cuando ve mis sábanas sobre el espejo y me abraza una y otra vez. Sentimos ruidos en la puerta, seguro que es Juancito que trae una bolsa, hace días que no pasa. Con mamá, no nos dejamos ver, esta vez.